Hermanos, buenos días. Dios les bendiga en esta mañana, en este nuevo amanecer, esperando que la gracia de Dios sea para con nosotros, con nuestros familiares, con todos aquellos que por una razón no están en el templo, la casa de Dios, pero esperamos que por medio de este mensaje les alcance en sus hogares, en sus hospitales, en los enfermos, y que la palabra que va a ser expuesta sea presentada de una manera sencilla, fácil de entender, aunque a veces es difícil de vivir, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Empezamos este nuevo día con la palabra y esperando en Dios que también terminemos con la palabra de este día. Gracias te damos, bendice la porción de la palabra, bendice los cantos, las alabanzas, todo lo que se haga, Señor, sea siempre bajo tu dirección y tu aprobación. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Lectura bíblica, segunda de Pedro 3 al 18. Allí va a estar el tema, vamos a estar hablando sobre este punto tan importante. 18. No, 3, de 14 al 18. Amén. A ver, vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3:14. Y dice la palabra: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Vamos a leer el siguiente, el 15. Tened entendido que la paciencia como nuestro Señor es para salvación. También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los inductos son inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Verso 17. Así que vosotros, oh amados, dalo a entender de antemano, que guardaos no arrastrados por el resto de los inicios y es vuestras firmezas. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que ya con la cirugía que me van a hacer ya pueda leer mejor, ¿verdad?, porque está duro. Pero el Señor nos da la sabiduría y esto nos da a entender que va a llegar el día en que ya no tenemos que tener lentes ni nada, todo va a ser transparente, todo va a ser bonito. Ok, vamos a tener el tema de esta mañana, que se encuentra en la porción de la palabra que acabamos de leer. El tema es muy interesante, bueno, al menos para mí es muy interesante. El último llamado de Pedro. El último llamado de Pedro. Ahí sí le pueden ir introduciendo un poquito al hermano, ¿verdad?, para que más o menos se dé una idea. ¿Ok? El día del Señor vendrá, el día del Señor vendrá. Ahora fíjese, a mí me gusta buscarle. El día del Señor vendrá. ¿Cuántos creen que vendrá? Amén. Diga, hay que decirlo con sinceridad, porque alguien le puede preguntar: ¿a poco tú crees que el Señor va a venir? Oh, sí va a venir, la Biblia dice. ¿Dónde dice? En tal parte. Hay que hablar con sinceridad, con claridad, los acontecimientos del Señor. El día del Señor vendrá. Pero hace
1000 años, 2000 años que están hablando de eso. El Señor dijo y el Señor va a cumplir. Ahora, mañana, en la noche, ¿a qué horas? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Él vendrá. Ahora, el tema, el último llamado de Pedro. Por supuesto, vamos a hacer un ladito a Pedro, ¿verdad? Y vamos a poner, por ejemplo, a Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí Pedro nos da una exhortación, una enseñanza completamente perfecta para un varón perfecto. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes ha sido dichas por los santos profetas del mandamiento del Señor y Salvador, dado a vuestros apóstoles. Fíjense, 2000 años, 3000 años, no importa los años que sean, la palabra es la misma. La palabra es la misma. Y Él está hablando, ¿no? Porque yo no veo de una manera muy, que sea una palabra exhortativa, no muy, que nos pide en la cabeza. No. La palabra se debe de hablar con mansedumbre, con amor, así es como se debe de ver. Pero sobre todas estas cosas, cuando el líder, en este caso como Pedro, está hablando de una perfección de nuestro cuerpo, ¿por qué lo está haciendo? Porque nos está preparando para el día del Señor. Nos está preparando para el día del Señor. Así es de que el Señor no retarda su venida, como muchos la tienen por tardanza, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores y andando según sus propias concupiscencias y según sus propias maneras de pensar. Entonces, segunda de Pedro, estamos hablando, versículo 13, ahora el 14. Vamos al 14 porque ahí está el tema. 12, 13, no, el 11, el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa y manera de vivir? Otra vez, segunda de Pedro, capítulo 3. Esto se tiene que repetir porque fíjense lo que dice: puesto que todas estas cosas han de ver, todos sabemos nosotros. O sea, nosotros ya sabemos que la palabra de Dios, o la gente se salva o la gente se condena. Dios no condena a nadie. Cuando habla de castigo, habla de castigo global, mundial, que como en el tiempo de Sodoma, como en el tiempo de Noé, ¿verdad? Ahí sí está hablando, ¿verdad? De castigo, de ira, de Dios, ¿verdad? Pero nos está previniendo para que ninguno de nosotros tengamos excusas. En el versículo 14 otra vez: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha, irreprensible, en paz. ¿Usted cree? ¿Usted cree que hay paz en nosotros? Debe de haber. El mundo está turbado, está mal. Uno ve las noticias y puro desastre, puras matazones, violaciones, drogas y todo. No hay paz en el mundo. Pero los cristianos debemos de tener esa paz. Jesús lo dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense lo que dijo el Señor. Andar con Jesús es andar en la paz, andar en la luz, andar en abundancia,
hablar de la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque hay paz en el corazón. Esa gente que se está matando unos a otros no tienen paz. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos de ayudarles. O seguir orando, hermanos, seguir orando 2 veces al día, 3 veces al día, si puedes, en el baño, cuando estás en la ducha, estás así, estás orando, en tu trabajo, no a gritos, no, pero sencillamente despacito, hablando y hablando de la palabra de Dios. Otra vez, juego de palabras, juego de palabras para que nos aprendamos la palabra del Señor, la Biblia. Segunda de Pedro 3, ahora el verso 4. Estoy extrayendo los versículos más que nos dan una luz muy directa para nosotros. Dice, y diciendo, verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa, su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas estas cosas permanecen así como desde el de la creación, como el tiempo desde la creación. Aquí, otra vez, nuestros padres, yo no sé cómo sabían la Biblia, pero ellos sabían, y están diciendo que desde hace tantos años, tanto tiempo, el Señor va a venir a repetir. Hay que recalcar siempre los cristianos de que la gente no dude, que Cristo va a venir. Si usted duda, pídale dirección a Dios para que no dude. Cuando usted duda, usted no va a ningún lado, porque no sabe a dónde ir. Pero cuando habla con firmeza, con seguridad, Cristo viene, claro que Cristo viene. Él dejó su palabra sellada y dijo, consumado es, lo he acabado todo, pero ahora siguen mis discípulos. Y esos somos nosotros. Sus discípulos, sus 12, hicieron su trabajo, están con el Señor, esperando que la iglesia sea levantada y estaremos todos juntamente alabando al Señor. Amén. Ok, vamos a otros versículos que están muy interesantes aquí. Vamos a ver el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Las cartas son un medio en aquel tiempo de comunicación. Por ejemplo, un mensaje de Moisés escrito en tablas. Así se usaba. El Señor Jesús, millones de personas, millones, oiga esto, millones de personas se ha ganado. Y aún estando en la cruz del Calvario, allí todavía ganó un alma. Ahora imagínense si en el tiempo de estos hombres siervos de Dios hubieran tenido la tecnología que tenemos ahora. ¿Cuáles carros? ¿Cuál radio? ¿Cuál celular? No tenía nada, absolutamente no tenía nada. Puro caminar. Puro caminar. Nosotros, como iglesia, como pastores, como hijos de Dios, estamos en la gloria ya. Porque verdaderamente, desde que Cristo vino a su corazón, fue sellada por el Espíritu Santo y usted debemos de vivir una vida muy diferente que la que vivíamos antes. Y esto es vivir en la gracia, vivir en el Señor. Todo lo podemos en Cristo. La palabra del Señor está llena de palabras de promesa para usted, para mí y para todos aquellos que vienen para el Señor. Vamos a
para descansar poquito. Vamos a descansar cantando el número 23, no lo tiene, pero quiero hacer esto para que no nos hagan mega bolas, ¿verdad? Y todo eso, y cambiarle poquito de ritmo. Este canto es un canto de mucha bendición para mí, porque fue cuando me convertí al Señor. Dios descendió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, pues ciego y me hizo ver, tendrás que renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria a su nombre, y noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, pues ciego y me hizo ver, tendrás que renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios, justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, gloria por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando por gracia Él sanó, el ciego y me hizo ver, tendrás que renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Aleluya, tomen asiento, hermanos. Hay veces que como personas, como humanos, pregunto yo, ¿qué es lo que está pasando? Rapiditamente, pastores que platico con ellos, tanto de aquí como de Baja California, platicando con mi hermano Abel, se quedan mirados, y él es cristiano como 30, 40 años, pastor en Baja California. Un promedio de 45 personas los miércoles, 80, 90, un promedio los domingos en la mañana en Tijuana. Dice, ¿qué está pasando? Hace tortas, 30, 40, y la gente va. A la siguiente semana no da tortas, no hay nada. Pero todo lo que pasa y lo que vemos, testificamos y todo es dirección y es dictado por el Espíritu Santo. Jesús va caminando, la gente va atrás de él. ¿Por qué?
Textualmente, verbalmente dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me seguís? ¿Por qué? Porque conmigo os hartáis, conmigo está la comida segurita. Nosotros no buscamos tortas, ni buscamos comida. Supuestamente nosotros buscamos almas y tenemos que hacer el trabajo del Señor. Seguimos al tema. Tenemos muy buen tiempo. Me gusta relajarme cuando veo el tiempo muy bueno. El último llamado de Pedro, basado en 2 de Pedro 14, 18. Y dice la palabra en el nombre de Jesús: resumamos el último libro de Pedro. Hay cosas aquí, hermano, muy interesantes. Mucho, al menos para mí es muy interesante. Vamos a ver quién era Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Vamos a ver, para eso estamos en esta mañana, para aprender, para llevar a cabo la palabra. En el capítulo 1, verso 1 al 4, dice, habla de la promesa. Habla de un libro de protección, capítulo 2, verso 9. Es un libro de profecía, capítulo 3, del 1 al 13. Vivamos reteniendo la presente, el regreso de Jesucristo, hablando en el versículo, en el capítulo 13, 3, del 1 al 3. Este es un llamado a vivir una vida cristiana consecuente, no se nos olvide esa palabra, consecuente. Ahorita sí voy a la iglesia, mañana no voy. Ahora no tengo ganas de orar. ¿No? Y que el Señor no me va a castigar. No me va a castigar. Él no se anda fijando en pequeñeces. Pero llegará el día en que estaremos delante de la presencia de Dios, y entonces sí, allí, ay mamita. Ahorita podemos vivir como nos dé la gana, y así se está viviendo ya. Iglesias, ¿qué pasa? ¿Ya nos enfriamos? ¿Ya no creemos a la palabra del Señor? ¿Ya no creemos a su justicia? Aquí, repito, el Señor Jesús hizo su trabajo, y perfecto. Pedro hizo su trabajo y fue crucificado, patas para arriba, allá quedó, por causa del Evangelio. ¿Qué pasa? Como Pedro, como Jesús, como su siervo, buscamos por la Biblia qué tema traer, Señor. Parece que la gente ya se la sabe de todas, y muchas veces parece que ya saben hasta más que nosotros. ¿Qué pasa? Se deja la iglesia de un momento, se cierran las puertas de las iglesias y todavía la gente dice gloria a Dios. Pedro, hermanos, hace un llamado muy especial, porque él está en su mensaje, en sus pensamientos, habla del pasado y lo trae al presente.
Primer punto, este es un libro llamado a vivir una vida cristiana consecuentemente, constante. ¿Cómo alcanzamos esta elevada meta? Primeramente, debemos ser instituidos por la verdad profética, verso 14. Pedro no ha sido instruido respecto a las cosas venideras. Pedro no se ha instituido respecto a las cosas venideras proféticas, verso 14. Dios desea que la verdad profética transforme nuestras vidas. Oiga esto. Dios desea que la verdad profética transforme nuestras vidas. Si alguien enviado por Dios, porque yo creo que Dios todavía puede mandar ángeles, amén, puede mandar a personas transformadas de ángeles a personas, yo lo creo porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría? Dice bien claro aquí, transforme nuestras vidas. Una pregunta aquí que un evangelista dijo, ¿de veras el Señor ha transformado su vida? Bueno, la Biblia, hermanos, habla claramente. Yo me quedo sorprendido y le busco y le doy vuelta y todo eso, yo digo, para crecimiento, no para ver cosas que no me interesan. Pero yo digo, la Biblia te lo dice todo. En verdad, la Biblia te lo dice todo. Dios desea que la verdad profética transforme nuestras vidas. ¿De qué manera? Pablo dice que nuestros cuerpos serán transformados para cuando el Señor venga. La perspectiva del regreso a Cristo promueve la vida, santa. Una vida santa. Nosotros mismos oramos o platicamos conversaciones o temas que estamos esperando al Señor. Hoy todos esperamos el Señor espera una iglesia sin mancha, sin pecado y sin arruga. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Hay mucho pecado, hermanos, mucho pecado, mucho en el mundo, en las iglesias. Hay mucho pecado. El Señor viene por una iglesia sin mancha, sin pecado y sin arruga. Piense, ¿califica? ¿Califico? Lo que yo digo, Señor, tú sabes que estoy en el proceso. Cantamos un canto, ya estoy listo si Él me llama. Allí estaré y allí estaré en la viña del Señor. Lo cantamos, ahora falta actuar, hacer válida nuestras palabras. En primera de Juan 2, 28, dice la palabra, dice, Juan dijo que esta esperanza debería hacernos cristianos hoy cuidadosos. ¿Por qué allí en primera de Juan 2, 28 nos está diciendo estas cosas? Otra vez, los apóstoles pasaron pruebas, pasaron luchas, predicaban, les hablaban, les decían, y miren que de los 12 nomás uno quedó. Juanito, le dicen en teología, Juanito, ese quedó preservado porque es el que iba a estar al cuidado de su madre María.
él iba a estar al cuidado. Pero los 11 fueron muertos, asesinados. Primera de Juan 2, 28. Cristianos cuidadosos. Esperar el inminente regreso de Cristo hasta Cristo nos hará puros. Nos hará limpios. Primera de Juan 3, 2, 2. Y primera de Juan 2, versículo 1 al 3. Pedro nos llama a estar en paz con Dios, sin mancha, irreprensible. Wow. Ahorita, aunque uno como hombre, ustedes como mujeres, como personas, que estamos tratando de aguantar los dardos del enemigo, porque tenemos un acusador, tenemos uno que nos está, cada día nos está apuntando. La palabra del Señor espera, dice que el regreso de Cristo nos hará puros. Si Cristo hubiera vuelto en esta mañana, ¿haría quedado usted avergonzado? ¿Por qué Pedro tenía ese poder para hablar de santidad, de perfección? Dicen ahora algunos cristianos que no van bien con el evangelio. Ay sí, pastor ya se cree perfecto. Ay sí, ¿a poco él vive lo que predica? Y cosas por el estilo, ¿verdad? En primera, pues, tan mal, pues sabemos que está mal. Pero el Señor cambia las cosas. Si Cristo hubiera vuelto esta mañana, ¿habría quedado usted avergonzado? La Biblia dice que sí, que unos nacieron con gozo para gozo y alegría. El mismo Pablo lo cuenta eso. Unos para gozo y alegría y otros para confusión y vergüenza. Pedro nos llama a estar en paz con Dios, sin mancha, irreprensible. La hermana Ortega la vamos a usar. Ella trae una blusa muy bonita, una color blanca, y yo la miro que está limpia. ¿Pero qué? ¿Por qué tiene que estar limpia? Porque ella se lo iba a poner. Un traje, una blusa, lo que sea. Si esa blusa que tiene el maestro, ese suéter que le decimos en español, suéter, tiene una mancha, y más si es enfrente, sin duda que no se la va a poner, ¿verdad? No se la va a poner, hermana, porque está manchada. La gente se mira que está manchada y no se la va a poner. Pues la Biblia dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha. Ahora se ha perdido cuando vas al altar vestida de blanco. ¿Qué significa el blanco? Ya arrastrando 2, 3 chamacos y ya todo se pone de blanco. Blanco es pureza, perfección. Entonces, el Señor así viene, por una iglesia sin mancha, luego dice sin pecado y luego sin arruga. Ya ves que las camisas las he tenido que mandar planchar porque no me queda bien. Vamos a Pedro otra vez. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y al final reconoció que la estaba regando. El Señor le dijo: alimenta mis ovejas, cuida de mis ovejas,
haz el trabajo de esto, sí, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, lo voy a hacer. Ok, pero vamos a ver qué pasó. Si Cristo hubiera vuelto esta mañana, ¿habría quedado usted en vergüenza otra vez? Pedro nos llama a estar en paz con Dios, sin mancha e irreprensible. Aquí hay otra cosa interesante, hermano, todos haciendo estilo estudio. Pedro nos llama a estar en paz con Dios. Con Dios. ¿Qué es para nosotros Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero como dijo un evangelista, hay un jefe, Yahvé. Dios poderoso, fuerte, que todo el trabajo de los discípulos, todo lo que hicieron los apóstoles, todo va a ser aprobado o no aprobado por Jehová de los ejércitos. Pero como era muy difícil en el tiempo de ellos, entonces el Espíritu Santo ya lo hizo más blando. Ya nos ayuda a entender mejor, siempre y cuando seas investido por el Espíritu Santo. No hay problema. Y por eso Pablo, en sus aflicciones, sus derrotas, por decirlo así, por su sufrimiento, por sus lágrimas, él siempre decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo yo lo he oído centenares de veces a través del Face, porque esa es nuestra doctrina, eso es parte de la enseñanza del Señor Jesucristo. Debemos estar conscientes de amor de Dios por los pecadores. Versículo 15. Cuando habla aquí la palabra de Dios, amor, se divulga mucho. Yo lo digo hasta en los cantos. Amar, amar. Y que yo amo a la hermana le amo. ¿En qué forma? ¿En qué forma? ¿En qué manera? ¿Sabe que allá afuera en el mundo, dicen los inconversos, un amigo, un hermano, se conoce solamente por una manera? Cuando su amigo está en el hospital. Otro dijo, para ser un buen amigo, para recibir un buen amigo es aquel que da la vida por ti. Esas son palabras bíblicas, dichas por Jesucristo. Y él le dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Luego, ¿por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Pedro nos recalca, nos recuerda que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Nos recuerda la paciencia de nuestro Señor. Híjole. ¿Saben ustedes cuando el tiempo de Noé, ya lo hemos hablado? ¿Cuánto tiempo duró Noé hablando? Más de 120 años, dice. Pero Jehová sí llegó, no a la manera que ellos esperaban, pero llegó por el diluvio, ahí se manifiesta. Y aquí Pedro habla específicamente del infierno, específicamente habla, y según en sus escritos y todo, está el Señor en las cercas. Pedro nos recuerda la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, salvación para salvación. Esta es la profecía del versículo 9 respecto a la larga espera antes del regreso de Cristo. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, antes la gente, vamos a decir, aunque no había ninguna razón,
Pero vamos a decir que tenían razón de no escuchar la palabra de Dios porque no había el medio, no tenían las comunicaciones que tenemos nosotros. Pero vamos a ver, con todo y eso, la palabra es oída en todos los cabos de la tierra. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas, viene a llevar, los que velaron se irán con Él, pero los que durmieron, se quedarán. Cantos de alabanza, de alegría para los cristianos, pero aún así necesitamos motivar más a los hermanos de poca fe. Hay una batalla con nuestros hijos, ¿cierto o no? Luego ya conocen la palabra de Dios, ¿y eso qué? ¿Saben por qué tenemos una batalla ahora? Ya son mayores, ya saben entre el bien y el mal, pues ¿para qué queremos a papá? ¿Cuántos hijos desobedientes se han descarriado porque se salen del redil? Eso lo vemos en el joven rico. Padre, dame lo que me pertenece. Se lo dio, se perdió. Pero ahí tenemos un ejemplo tan bueno que es nuestro Padre. Todas las mañanas, todos los días, a tarde, noche, está esperando a su Hijo. Y mucha gente se atiene a eso. Pero hermanos, cuando el Señor lo llegue de repente, a mí estos versículos de las 10 vírgenes me deja azorado porque 10 vírgenes estaban bien. ¿Qué pasó allí? Se durmieron. Se les durmió el gallo, como dice. Llegó el novio, ¿qué dice? Les avisó, ahí voy, ¿verdad que no? No dice eso. De repente llegó el novio y dijo, ¿qué ole? 5 inteligentes y 5 tontas. Se quedaron siendo vírgenes, estando en el mismo rebaño, descuidaron su salvación, se fueron al mundo o se quedaron ahí, pero la cosa es que 5 se quedaron. Vamos a ver, tenemos muy buen tiempo. Conclusión. ¿Cómo se compara nuestros intereses en los pecadores con ese amor? Una pregunta. ¿Pero qué podemos hacer, hermano? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, como ustedes, que tienen a sus hijos, sus nietos, mis hijos y todo, la hermana también? ¿Qué podemos hacer cuando ya nuestros hijos ya entienden, ya saben de la palabra de Dios? Uno les habla por aquí, entra por acá, sale. ¿Qué es lo que nos falta? Mis hijos están en las cosas de Dios, pero a su manera. Y hay muchos cristianos que están en la iglesia por su manera. Pero nomás les aprieta uno poquito a ver, mi hijo, la iglesia, y esto y lo otro. Ya sabemos. Hasta hijos de líderes grandes en la iglesia, en este y en otro y en muchas así, se dice que los hijos de los pastores son los más pecadores. Eso yo no voy a juzgar, porque va a haber uno que nos va a juzgar. Nosotros cumplimos con desde chiquitos traerlos a las cosas de Dios. Desde chiquitos. Que cuando ya llegan a grandes se perdieron y todo eso, pues eso ya el Señor ya son de Él. Y además cuando ellos se bautizan y todo, ya son de Él. Nosotros no podemos con nuestras propias cargas.
Y mira qué bonito cuando tú estás pasando por un problema grande de la familia. Dice, echa sobre mí tus cargas. No dice, echa las cargas sobre el pastor. Al pastor solamente que ore por ti, ¿verdad? Orar, poner las manos encima si se puede, ¿verdad? Todo eso. Así es la cosa. Pero hay aquel de que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay un punto aquí muy interesante, vamos a ver. Dice, ¿cuánto tiempo hace que hicimos algo extraordinario por hablar a otros de Cristo? ¿Qué papel se empaña el evangelismo en nuestras vidas cristianas? Eso está interesante. ¿Qué papel desempeña el evangelio, el evangelista, evangelismo en nuestras vidas diarias? Wow, cuando estamos invirtiendo tiempo en misiones. Pedro recuerda la súplica de Pablo por las almas y su ejemplo es ganador de almas. Vamos a concentrarnos en el amor de Dios por los pecadores. ¿Cómo podemos nosotros? Ya no hay yo cómo hacerle. ¿Sabe qué estoy haciendo? Empecé desde este miércoles. Yo aquí voy a estar los miércoles. Vengan, si no vienen, es cuestión de ustedes. Pero yo voy a estar aquí y voy a estar afuera con el letrero y con la música. De alguna manera, mira, hay veces que tenemos que aprender de los paganos. Abren una tienda y lo primero que ponen es música. Entras a los restaurantes, música. Porque eso como que te aliviana. Yo digo, ¿qué me cuesta a mí abrir, venir aquí? El hermano viene y nos abre. Voy a estar con mi guitarra, pasa mucho tráfico. A las 6:30, 7 de la tarde pasa mucho tráfico. Aquí, cantando. No voy a estar solo, porque que yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Él es el que mueve. Él es el que mueve a los hombres. Él fue el que me movió a mí, usando a mi hermano Abel. Este es el último llamado de Pedro para crecer y conocer. Pedro quiere que estos cristianos dejen de perder el tiempo y entren en acción. Perder el tiempo. ¿Y cómo sabía Pedro que se perdía el tiempo? Desde antes. Desde antes, hermanos, la gente siempre ha sido la misma. Que ahora hay más maldad y todo, sí, en aquel tiempo también. Pedro nos da una claridad específica de que el tiempo actual va a terminar como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Hablando primera de Pedro 2, del 1 al 3. El último llamado de Pedro no es nuestro, ya, sino antes. Es decir, lo que está hablando Pedro, fíjense, 2000 años antes, y ahora se vuelve a repetir. Los teólogos están moviendo ahora el tiempo sobre los calendarios azteca, porque el calendario que tenemos nosotros, ese es nuevo, está compuesto, pero los calendarios del Antiguo Testamento eran muy diferentes que los nosotros. Por eso el Señor decía, para mí como 100 años, como 1000 años y 1000 años como, ¿verdad? Entonces, fíjese, su llamado anterior fue que sus lectores fueran como Jesús. Primera de Pedro 2:2. Pero ¿cómo vamos a ser como Jesús? Para el Señor no era imposible.
Sabe que cuando nosotros nos vayamos al cielo con el Señor, por fe yo vivo, vamos a ser como Él. Vamos a ser como Él y seremos igualitos como Él fue. Los evangelistas dicen que usted le cortaron una mano, se entregó a Cristo, cuando llega allá usted llega perfecto. Usted no va a llegar allá porque cosa inmunda no va a entrar para allá. Cosa, ¿se imaginan? Entonces seremos tal como Él es. Esto es bonito. El último llamado de Pedro no es nuevo, ya lo hizo antes. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 al 3. Por último, ven otros nuestros andar como Cristo, se profundiza y se deshabilita. Wow, eso es lo duro, pues. Eso es lo más duro. Que fulano acá que se fue con allá y que la iglesia se dividió y que los hermanos cristianos andan uno para allá, otro para acá, y otro para allá, y otro para acá. Cierto que Dios está en todas partes, pero ¿para qué tanto brinco si nomás hay uno? Todos vamos a Dios, todos vamos a Dios, sí, todos vamos a Dios, pero ¿cuántos van a entrar en el Señor? Pedro hace el último llamado y es llamado del Señor para nosotros hoy. Lo que habló antes Pedro se vuelve a repetir. ¿Qué esperanzas tenemos nosotros de que el Señor va a estar con nosotros o está con nosotros? Va a haber una cosa muy especial, oiga esto bien claro. En el rapto de la iglesia, solamente los verdaderos creyentes son los que se van con Él. Oiga esto. Se va a tocar la trompeta. Los muertos en Cristo se irán con Él. Y se hizo una polémica en el Face, una pregunta que le hicieron a un evangelista de renombre. ¿Qué hay con los hermanos, con los cristianos, con los líderes que son incinerados? La Biblia condena la incineración. ¿Qué pasó ahí? El versículo del Señor, de su palabra, dice bien claro, el apóstol Pablo: porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí no está diciendo de qué denominación, no está diciendo qué hiciste o no hiciste. Los muertos en Cristo, si esa persona, su deseo antes de morir, mete como petición: yo no quiero que me entierren, yo quiero que me incineren, como a mi esposa, y mis oyentes, mis familiares deben de respetar mi última petición, porque de todas maneras, muerto o vivo o como sea, el Señor lo va a hacer. Que Dios nos ayude, hermanos. Por último, el último llamado de Pedro es el llamado del Señor para nosotros hoy. No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Miren, si el Espíritu Santo no estuviera en usted y en mí y en cada uno de nosotros, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Yo, para mí, estar en el aire es como si yo tuviera una multitud
Pero el gozo y la paz y la tranquilidad no lo da la multitud, lo da el Espíritu Santo, es el que entra en el corazón. Y esa es la razón que muchos dicen, no, allá, mira cómo hay gente, allá hay mucha gente, ¿sí? ¿Y qué? Para concluir, dijo una señora, pastor, quiero saber en cuál iglesia puedo yo ir, porque yo busco una iglesia perfecta. Oh, sí, buscas una iglesia perfecta. Sí, ya fui a una iglesia, no, fui a otra iglesia, no me gustó. Y el pastor le dice, le voy a hacer una recomendación. Si es que encuentra usted una iglesia perfecta, no entre en ella. ¿Por qué? Porque con su presencia la mancha. No hay iglesia perfecta. Seremos perfectos cuando estamos con el Señor. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Están contentos? Amén. El gozo, la paz, la tranquilidad no la da. Ni el mundo no la da. Puede ser que 2, 3, como dijo el Señor, quiere decir que Él tenía 2 o 3, ¿verdad? Yo creo que Él tenía que donde estén 2 o 3 reunidos, Él traía ya traía 12, ya era buen grupito. Pero el Señor nos dé la paz y la tranquilidad. Amén. Vamos a entonar un canto y cerramos, un cantito. Amén, amén. Oh, ay Dios, tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Oh, ay Dios, tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Ay Dios, que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. La ofrenda del Señor, que le un centavo el Señor le regaló. La ofrenda del Señor, que le un centavo el Señor le regaló. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda la lluvia, Señor. Pray, brother. Most gracious Holy God, Father, Amen. we come in your presence, Holy God, giving thanks, honor, and praise to who you are. Thank you for thy holy word, Holy Father. Amen. Let's hide it in our hearts that we might be obedient to your word, do your will, and to please you in all that we do, Holy Father. Most of all, Holy Father, is preach the Hallelujah. gospel to those who are lost, Holy Father, that they too can accept Jesus Christ as Lord and Savior. We just thank you for this time. Thank you for your holy word, Holy Father, and that our hearts are guided, Holy God, and we do your will, please you in all that we do, Holy God. For it's in Christ Jesus' name that we pray, give thanks and honor. Amén. Tenemos una petición muy especial, ¿verdad? ¿Cómo se ve su hija? ¿Está mejor? Vamos a orar, así nos quedamos despedidos. Señor, te damos muchas gracias por estos momentos de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a vivirla y hablarles a otro de lo grande y poderoso que tú eres, Señor. En esta hora pedimos por los enfermos, por los necesitados, por la hija de nuestra hermana Magda, Padre Santo, por su criatura, que seas con ellos, Señor, y que todo salga bien, Padre Santo.
Danos tu bendición y tu aprobación para salir a nuestros hogares. Apártanos del mal, del peligro y guárdanos en el hueco de tu santísima mano. Perdona todas nuestras deudas. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Amén. Salúdense, Dios les bendiga.